los sacerdotes, estaban los escribas. Los escribas eran gente bien conocida en el Antiguo Testamento. Los escribas eran las personas que escribían el libro, el cual se usaba. Los escribas eran las personas que daban la interpretación de la palabra. Es decir, que los escribas sacaban el tiempo para que la palabra se tradujera para escribir en el libro. Que los escribas, cuando traían el mensaje, aleluya, ellos conocían lo que estaban escribiendo. Es decir, que los escribas en aquellos tiempos, aleluya, eran personas conocidas dentro del ambiente en el cual se encontraban. Para el pueblo judío, los escribas eran personas que tenían una alta estima en el mensaje de la palabra. Y muchas veces, por eso que ellos actuaban de la forma en la que actuaban, porque ellos conocían la traducción del libro. Ellos actuaron como actuaron, poniendo en duda la palabra de Jesús, porque ellos no podían entender el mensaje de la salvación de Cristo Jesús. Decimos amén. Y están los escribas de estos tiempos. Entonces, aparte de ellos lo que hacían, que tenían la responsabilidad de transcribir los libros sagrados. La palabra escriba en griego es noikoion. Era un perito, noikoion. Un poquito, ya ustedes saben ahí para explicar. La palabra escriba, aleluya, para aquellos tiempos, ellos lo que hacían era que aparte de tener el libro para escribirlo, ellos consagraban ese libro para que ese libro se predicara, porque era el libro de la ley. Los escribas eran doctores en la ley. Era gente preparada en la ley. Es decir, que ellos estudiaron para esto. Y esos doctores de la ley, esos escribas, esos sacerdotes, fueron los que vinieron a hacerle frente a Jesús en la autoridad de Jesús, dada por Dios aquí en la tierra. Gloria a Dios. Fue los que vinieron a hacerle frente a la autoridad de Jesús. Entonces aparecen todos ellos. Aleluya. Y cuando se acercan a Jesús, mientras él enseñaba, ahí es que le preguntan ellos: ¿con qué autoridad tú enseñas estas cosas? Al Hijo de Dios, al Mesías, a Jesús, al Cristo de la gloria. Vienen y le preguntan: ¿y con qué autoridad tú enseñas esas cosas? Esta es la Biblia. Es decir, que cuando una persona viene donde ti, es para hacerte un frente a lo que tú estás haciendo. Porque le están preguntando: ¿cómo tú enseñas estas cosas? ¿Quién te da autoridad para hacer esas cosas? Vamos al libro de Mateo ahí mismo. Hoy estamos, gloria a Dios, en el libro de Mateo. Dice el libro de Mateo, su capítulo 21. ¿Ven? Mateo capítulo 21, versículo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Estamos todos en el libro de Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando ellos le preguntaron: ¿por qué? ¿Con qué autoridad tú haces esto? Es porque anteriormente, antes de que ellos vinieran a Cristo a preguntarle con qué autoridad, Cristo había volcado las mesas de los cambistas en el templo de Dios. Y esa fue la pregunta: ¿por qué ellos estaban así, de esa forma? Porque como Cristo le mostró la autoridad en el templo y le dejó saber: el templo es la casa de oración, no es una cueva de ladrones. Por eso es que ellos no podían entender, aleluya, el mensaje que Cristo traía del cielo. ¿Nos estamos entendiendo? Por eso fue que le hicieron la pregunta: ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Jesús. Porque ya Cristo anteriormente había volcado allí, aleluya, el relajo que tenían dentro de la iglesia. Y la iglesia tiene que ser una iglesia de santidad, una iglesia de consagración, una iglesia separada para Dios, donde la presencia de Dios habite y donde el Espíritu Santo de Dios, aleluya, pase todo el tiempo en medio de la congregación y que el Espíritu de Dios se manifieste dentro del pueblo de Dios. Y eso fue, el aplauso al Rey, que se lo merece. Es para el Rey de gloria. Es decir, que antes de que pasara todo esto, ahí es que Cristo que le
le dijo todo lo que le dijo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14 ahí mismo: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Entonces mira lo que dice la Biblia ahí mismo. Después que Cristo volcó la mesa de los cambistas, aleluya, en el templo de Jehová, que le dejó saber: ustedes se equivocaron, la casa de Dios es una casa de oración. La casa de Dios no es para otra cosa, sino es para venir a orar y a venir a buscar la presencia de Dios, aleluya. La casa de Dios es para que nos reunamos para adorar su santo nombre. Decimos amén. Miren entonces quienes aparecieron aquí, los mismos. Dice la Biblia aquí, versículo 14: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Gloria a Dios, que él es el médico por excelencia. Dice el versículo 15: pero los principales sacerdotes, que son los mismos que acabamos de leer en el libro de Mateo, ¿quiénes fue que le vinieron a hacer frente a Jesús por la autoridad que él tiene? Tenía y tiene y la tendrá. Y dice la palabra de Dios: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Sabe que los escribas, los sacerdotes, se pasaban indignándose porque Dios tenía autoridad? Se pasaban indignándose porque Dios le dio la gracia a Cristo, aleluya, cuando vino a la tierra a predicar el mensaje de la salvación. Y cuando se indignaron, le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo: si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Es decir, que los escribas, no solamente los escribas, los maestros de la ley, aleluya, el trabajo de ellos, aleluya, querían detener el mensaje de la salvación. Querían dejar que Cristo no predicara del mensaje que se le entregó para la salvación del pueblo. Dice la Biblia, aleluya, aquí mismo, en el libro de Mateo, su capítulo 21, donde empezamos. Ahí mismo en el versículo 23. Esa fue la autoridad que ellos le preguntaron: ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Por qué tú haces esto? Porque Cristo lo que hizo fue que purificó el templo. Cristo limpió el templo. Y por eso era que ellos le preguntaban a Jesús: ¿con qué autoridad tú haces esto? Porque Cristo sabía, aleluya, que el templo tenía que ser purificado. Porque en el templo no se estaba enseñando lo que se tenía que enseñar. En el templo lo tenían de comercio. Y el templo no es para comercio ni para beneficio de nadie. El templo es para predicar la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Por eso fue que tuvo que ser purificado. Tuvo Dios que sacar todas esas inmundicias y esas malicias que había en el templo de la casa de Dios. Por eso es que la casa de Dios tiene que ser una casa donde se predique la palabra y donde la presencia de Dios habite siempre. Decimos amén. Amén. Entonces dice la palabra aquí mismo: ¿con qué autoridad haces esas cosas? Y después le preguntaron, más ahí mismo, primero le preguntan: ¿con qué autoridad tú haces esto? Y ahí mismo le preguntan: ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién se la va a dar? Dios, el que lo mandó a la tierra. Dios, el Padre Celestial, aleluya. ¿Quién le dio esa autoridad? El Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. ¿Quién le dio esa autoridad? Aleluya, nuestro Padre Celestial, el que sabía que había un pueblo aquí en el mundo que estaba perdido, que todos estábamos sin fe, sin esperanza, sin amor. Sabía que todos íbamos a una condenación y que si la sangre de Cristo no se derramaba en la cruz del Calvario, nadie iba a ser salvo. Por eso fue que Dios le dio la autoridad y el poder para venir a la tierra a salvarnos a todos nosotros que estamos en el pecado, envueltos todos. Alabanzas al Señor, gloria a Dios. Y ahí es que le dicen, aleluya, ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿Qué es la autoridad? La autoridad es el dominio, es el imperio y es el poder que se le entregó a Cristo. Y en el nombre de Jesús, ese mismo poder, ese dominio, ese imperio, se le entregó a la iglesia. Está en la Biblia, lo vamos a probar. Entonces aprenda a usarlo, porque yo lo uso hace años, lo voy a seguir usando para la gloria de Dios. Por eso cuando vienen las situaciones que vienen, o vienen los problemas que vienen, o vienen las cosas que nos suceden,
En el nombre de Jesús hay que aprender a usar ese poder que se nos entregó. Hay que empezar a usar ese imperio en el nombre de Jesús que se le entregó a la iglesia. Está en la Biblia y lo vamos a leer más adelante. Entonces ahí que le preguntan, ¿y esa autoridad quién te la dio? Vamos al libro ahí mismo de Mateo. Estamos hoy más en el libro de Mateo, su capítulo 21. Ahí mismo, pasa solamente la página. Mateo capítulo 21. Amén. Miren lo que dice el versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traémelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión. Este es Isaías, el profeta que está hablando aquí es de Isaías. Amén. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, oiga lo que dice la Biblia, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante, aleluya, y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, gloria a Dios. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Denle un aplauso al rey. Este es Jesús, aleluya, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Saben qué pasa con esto? Que antes que ellos le preguntaran, los escribas le preguntaran a los sacerdotes: ¿con qué autoridad tú enseñas eso? Ya había pasado el acontecimiento de que Jesús había entrado a Jerusalén y fue sentado ¿qué? En un asna, aleluya, de un pollito de una asna. Y antes que sucediera esto, a ellos, a los sacerdotes, no les gustó, aleluya, porque dice la palabra del Señor que ponían que sus mantos, ponían que cortaban ramas para que el rey pasara, ni siquiera para que pisara la tierra, es decir, para que pisara el piso. Le pusieron las mantas. Yo me imagino que eso tiene que haber sido un acontecimiento precioso. Cuando yo leí esto en casa, yo tuve que llorar. Yo no lo puedo negar, porque nada más de pensar, aleluya, que ellos sabían que Jesucristo era y es el rey. Gente que a lo mejor allí no había leído la Biblia, gente que a lo mejor, gloria a Dios, no conocía lo suficiente de la palabra. Ellos mismos, cuando Jesús fue sentado, aleluya, en un pollino de una asna, ellos mismos de su corazón le ponían las mantas, y de su corazón, dice la Biblia donde acabamos de leer, que cortaban las ramas, y sobre esos mantos y sobre esas ramas entró el rey a Jerusalén. Sin embargo, los sacerdotes y los ancianos que conocían la palabra, que eran los encargados de traducir el libro de la ley, no hicieron esto con Jesús. Porque los que estaban allí, gloria a Dios, pudieron entender que el Hijo de David había llegado a la tierra, que el Hijo de David vino a traer la salvación que nos hacía falta todo. Y cuando Cristo hizo esto, eso le llaman en la Biblia la entrada triunfal. Denle un aplauso a Dios, aleluya. La entrada triunfal de Jesucristo el Señor. Decimos amén. Ahí está en la Biblia. La entrada triunfal a Jerusalén. Y la entrada triunfal es porque el triunfo, quien nos lo ha dado es Cristo. Y cuando leímos esta palabra, aleluya, a mí me gusta donde dice,
aleluya, el versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Altísimo. Y esa es una palabra muy linda. Cuando decimos Hosana al Hijo de David, Hosana al Todopoderoso, aleluya. Y cuando entendemos, aleluya, la declaración de esta palabra, Hosana lo que quiere decir es alabanza. Eso es lo que quiere decir Hosana. Cuando decimos Hosana, estamos diciendo alabanzas al Señor. Cuando decimos Hosana, aleluya, estamos diciendo alabanza al Rey. Cuando decimos Hosana, estamos diciendo alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Denle el aplauso al Rey, dígale gloria a Dios. 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 Qué lindo, qué momento tan hermoso. Qué momento tan precioso para el que estuvo ayer. Yo hablaba con el Señor y decía: Señor, yo sé que no era mi tiempo, pero qué placer me hubiese gustado a mí estar allí y cortar una de esas ramas y ponerla para que tú pasaras. Dicen que los que iban atrás y que los que iban al frente clamaban, dándole la gloria a Dios al decir Hosana al Hijo del Altísimo. Es decir, que Hosana es una declaración de alabanza. Otra información que le traje es que Hosana lo que significa es súplica de salvación. Es decir, que al nosotros decir Hosana, estamos nosotros mismos diciendo: súplica, sálvanos de salvación. Es decir, que cuando ellos hicieron ese acto tan precioso de poner los mantos y tirar, aleluya, las ramas para que el rey pasara, aleluya, ellos mismos estaban reconociendo que la salvación venía del que estaba sentado, aleluya, en un pollino de una asna. ¿Estamos entendiendo? ¿Sabe? El que estaba allí estaba clamando ya Hosana, estaba clamando salvación. Hosana, aleluya, literalmente significa el que salva. Hosana literalmente es libéranos. Gloria a Dios. Por eso es que cuando estamos leyendo esto de la entrada triunfal, y antes de la entrada triunfal leímos la purificación del templo. Por eso es que los escribas, los sacerdotes y los ancianos de aquel tiempo no podían entender, aleluya, la entrada triunfal de Jesús. Ellos no podían entender, gloria a Dios, aleluya, que Cristo vino a purificar el templo. Y cuando nosotros leemos en el libro aquí de Mateo, gloria a Dios, si vamos a Mateo, donde empezamos a leer, Mateo capítulo 21, versículo 23, aleluya. Estas fueron todas las cosas que Dios hizo, Jesús, aleluya, antes que ellos vinieran, aleluya, a donde Cristo. Es decir, que cuando ellos le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Y antes de que pasara esa conversación, que sucediera eso, ahí es que Cristo, antes de eso, ya había hecho la entrada triunfal. Y antes de eso, es que Cristo, aleluya, purifica el templo. Y por eso es que ellos le preguntan: ¿quién te dio esa autoridad para tú purificar el templo? ¿Quién te dio la autoridad para tú hacer una entrada triunfal en Jerusalén? ¿Por qué, iglesia? Porque esto no había sucedido. Allí en Jerusalén, gloria a Dios, nadie había tenido una entrada triunfal. Allí en Jerusalén nadie había purificado el templo. Solamente lo hizo el Rey de Gloria, que se llama Jesús, porque él tenía la autoridad y tiene de hacerlo. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Decimos gloria a Dios. Por eso fue que se indignaron con Jesús, porque el único que pudo hacer eso, lo puede hacer, se llama Cristo. Ninguno de ellos pudo hacerlo. Ninguno de ellos, gloria a Dios, pudo purificar el templo. Ninguno. Porque no tenía la autoridad de hacerlo. Ninguno podía limpiarlo, aleluya. Porque a pesar de que escribían y hacían las traducciones de los libros y eran conocidos en el pueblo, ninguno de ellos le daba la importancia y el valor a la casa de Dios como lo tiene. Solamente Dios hizo entender por Jesús el valor que tiene la casa del Señor, que es venir a buscar de su presencia. Si no saben, gloria a Dios. Ahí es que dice el versículo 24. Después que le preguntaron con qué autoridad, entonces Jesús, en el versículo 24, respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta. Esta fue la parte de a mí donde más me gustó.
¿Verdad que la Biblia es tan preciosa? Pero cuando Cristo dijo, ustedes me están preguntando eso. Entonces, ahí que Cristo le dice, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Es decir, tú me estás preguntando, pero yo te voy a contestar. Decimos amén. Amén. Y dice la palabra, cuando Cristo le dijo estas palabras, fíjense que en la Biblia están en letras rojas. Y es ahí que le especifica. También os haré una pregunta y si me la contestáis, también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Eso es Cristo preguntándole a ellos, ¿verdad que sí? ¿De dónde era el bautismo de Juan? Dice la Biblia, ¿del cielo o de los hombres? ¿Sabe? Ustedes me están preguntando a mí con qué autoridad yo hago estas cosas. ¿Con qué autoridad yo sano a los ciegos? ¿Con qué autoridad, aleluya, yo sano a los enfermos? ¿Con qué autoridad yo levanto a los paralíticos? ¿Con qué autoridad yo le saco la vida de la gente que está endemoniada? Aleluya. Y los liberto. ¿Con qué autoridad yo hago esto? Decimos amén. Y dice la palabra, ellos entonces discutían entre sí. ¿Por qué estaban discutiendo entre sí? Si ellos fueron a enfrentar la autoridad de Jesús, ¿por qué tenían que estar discutiendo entre sí? Entonces cuando discuten entre sí es porque ellos tenían dudas. Porque cuando tú vas donde alguien a enfrentarlo, tú tienes que estar bien seguro de lo que tú le vas a preguntar. Y el que te contesta, tú tienes que tener una respuesta antes de que te conteste. Sin embargo, dice la Biblia que estaban discutiendo. Es decir, estaban en un desacuerdo. Entonces no estaban en ningún acuerdo, estaban en un desacuerdo. Uno le preguntaba a uno y otro le preguntaba al otro. Pero ¿por qué tenía que suceder eso? Si ellos fueron a enfrentar al Rey de Gloria y ellos fueron a identificarse según el conocimiento que tenían. Y ahí es que dice la palabra, gloria a Dios. Ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá. Esos son ellos acá hablando. Ellos estaban ya analizando lo que le iban a decir a Jesús. Los que conocían de la ley, de la palabra, estaban discutiendo entre sí. Y yo me imagino a ellos allí hablando, discutiendo entre sí, y Cristo mirando la conversación de ellos. Porque ellos fueron a enfrentar la autoridad, pero la autoridad le dejó saber quién es. ¿Usted me oyó bien? Fueron a enfrentar la autoridad que se llama Jesús, pero la autoridad le dejó saber quién es Él. Denle un aplauso al Señor. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto pasa cuando Dios te entrega algo en un ministerio y tú sabes lo que Dios te ha llamado para su gloria, o como Dios te está capacitando para llevarte a un nivel más alto, para, como le dicen, vamos escalando peldaños a un peldaño más alto, y tú estás bien seguro de lo que Dios te ha dado. El que te viene hacia el frente, en el nombre de Jesús, tú tienes que saberle contestar. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Sabe? Para la gloria del Señor, lo que Dios ha depositado en las manos de nosotros, aleluya, tenemos que estar bien seguros que fue la autoridad de Jesús quien lo depositó. Entonces, cuando alguien venga hacia el frente o a discutir entre sí, tú tienes que mostrar la autoridad que Cristo puso en ti. Porque para uno estar en un ministerio, gloria a Dios, hay que tener autoridad. Para estar en un ministerio se tiene que tener autoridad. ¿Saben por qué? Porque Cristo la tuvo y nos la entregó a nosotros. Denle un aplauso a Él. Entonces, esa autoridad que fue entregada, gloria a Dios, si se entregó por Cristo, no puede venir la gente de estos tiempos que ni conocen de la palabra, ni sacan tiempo para leer la Biblia, ni mucho menos vienen a la iglesia, quieren venir a hacer una autoridad cuando no tienen la palabra del poder de Dios. Y es que Cristo le dice, estaban discutiendo entre sí. Entonces, si decimos del cielo, pues entonces, ¿qué vamos a contestar? Eso era yo aquí hablando. Amén. Y dice, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Es decir, porque ya Juan le había predicado también a ellos de la palabra del Señor.
pero ellos no quisieron aceptar la palabra de Juan. Juan el precursor, amén, el primer hermano de Jesucristo, aleluya. El que bautizaba, él mismo lo dijo: yo bautizo en agua, pero detrás viene uno, aleluya, que es más grande que yo, que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe que Juan, el profeta, el más grande de los profetas, lo dijo Jesús? Gloria a Dios. Juan reconoció que Jesús, antes de que ya llegara, era más grande que él y es más grande que él. Aleluya. Porque más grande que Cristo no lo puede ver nadie en la tierra. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces ahí estaban discutiendo entre sí. Entonces tenían a Juan por profeta, amén. Pero vamos al libro de Proverbios. Yo quiero mostrar algo en el libro de Proverbios. Alabanzas al Señor. Referente a esta conversación que ellos discutían entre sí. Recibe la gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Estamos todos en el libro de Proverbios? Gloria a Dios. Espíritu Santo. Proverbios capítulo 26. Amén. Miren lo que dice el versículo 4. Amén. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Versículo 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Denle un aplauso al Señor. Todos eran unos necios. Los sacerdotes y los ancianos de esos tiempos, que vinieron a hacerle frente a la autoridad, a querer hacer a Jesús, decirle que con qué autoridad tú haces esto, eran unos necios. Y así nos encontramos hoy en día con gente necia en el camino. Y mire lo que dice la Biblia. Por eso hay que estar leyendo la Biblia todos los días. Todos los días hay que leer la Biblia, como se lo he dicho por tantos años. 3 es mucho, porque uno es demasiado. Imagínense 3 años. Por eso hay que leer la Biblia, porque de la Biblia es que se aprende la sabiduría. De la Biblia es que se aprende la respuesta que hay que darle a la gente. Aquí está leyendo bien, y yo quiero que usted lo lea, versículos 4 y 5. Léalo para que lo entienda más. Aleluya. Sabe que ellos no se podían estimar sabios en la opinión que ellos tenían de preguntarle al rey con qué autoridad tú enseñas estas cosas. Y ahí que Cristo le dice: yo te voy a contestar si tú me preguntas lo que yo te contesto. Y todo esto yo lo he aprendido por la Biblia. Me vienes a preguntar, pero te voy a contestar con una pregunta. Eso lo he aprendido por la Biblia. Decimos amén. ¿Dónde se aprende esta sabiduría? Del cielo. Por eso hay conversaciones que cuando uno tiene con personas, uno oye bien, y digo, oiga bien a lo que la gente le está diciendo. A veces a la gente le gusta contestar muy ligero. Hay que oír bien y entonces se contesta, o se le contesta con una respuesta. Eso fue lo que hizo Cristo. Si tú me dices, yo te voy a decir a ti. Amén. Porque yo tengo una autoridad. Cristo le dijo: yo tengo una autoridad del cielo. Entonces cuando tú me contestes, yo te voy a contestar lo que tú me estás preguntando. Y ahí es que Cristo le dice, aleluya. Y respondiéndole Jesús, dijeron: no sabemos. Es decir, después que estaban discutiendo entre sí, preguntando, le dijeron a Jesús: no sabemos. Pues claro que no sabían. Eso es lo que pasaba con ellos. Bendito sea el Señor, que ellos se pensaban que sabían. Y ahí fue que ellos pudieron entender. Le llegó el tiempo, aleluya, a los sacerdotes, a los ancianos de este tiempo. Ahí fue que ellos pudieron entender que ellos no sabían. Que el que sabe se llama Jesucristo de Nazaret. Que el que lo sabe todo se llama el Mesías. Que el que lo sabe todo se llama el Rabí, que se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el único maestro, aleluya, por excelencia. Entonces ellos reconocieron, ¿verdad que leímos el versículo anterior? Que estaban discutiendo entre sí. Si le decimos que no decieron, entonces nos van a preguntar que por qué no creímos. Ahí fue que ellos entendieron, después de mucho tiempo. Entonces ahí fue que entendieron por qué Cristo hizo la entrada triunfal a Jerusalén. Ahí fue que ellos
debajo de la higuera. Ahí está anteriormente. Entonces cuando ellos entendieron todo eso, ahí es que dicen, no sabemos. Y la gente tiene que entender que el que sabe se llama Cristo. Que el único que lo sabe todo se llama Jesús. Nosotros apenas, por la misericordia de Dios, podemos predicar la palabra del Señor. Apenas por la misericordia de Dios podemos estar en un ministerio. Pero aquel que lo sabe todo se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Esa fue la respuesta. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna para darle a Jesús. A la autoridad, Jesucristo de Nazaret. A la sabiduría, Jesucristo de Nazaret. Ahí entendieron que no sabían nada. Por más que hayan estudiado la palabra, por más que hayan leído o la hayan transcribido, se entendieron que no sabían nada. Y dice, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué hicieron? Se tuvieron que ir avergonzados. La Biblia no lo dice ahí, pero es el momento. Porque si le vienes a hacer autoridad del frente a la autoridad de Jesús, creyéndote que sabe o creyendo que sabía, entonces Jesús le contestó con una pregunta sabia. Recibe la gloria. Y ahí es que Jesús le dice, tampoco yo te voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas. Hay autoridad que se nos dio. Hay autoridad que tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Hay una autoridad que todos los días un imperio, un dominio que se nos fue entregado. Y usted como iglesia tiene que empezar de hoy en adelante a reconocer lo que Dios nos entregó para su gloria. Esto no es para competir con nadie, aleluya, ni para hacer sentir mal a nadie. Esto es para dejarle saber que la iglesia de Cristo aquí en la tierra se le entregó un dominio, aleluya, para luchar, aleluya, en el nombre de Jesús y enfrentar todo ataque maligno en el nombre de Jesús. Amén. Sí, le dijo Cristo. No te voy a explicar con qué autoridad hago estas cosas. La autoridad de Cristo, anteriormente y hoy, se tiene que someter todo principado. Con la autoridad de Cristo, todo demonio tiene que salir huyendo. Con la autoridad de Cristo, aleluya, sea lo que sea, tiene que estar, aleluya, el enemigo debajo de los pies de Jesús. Porque es la autoridad máxima en los cielos, en la tierra. Y aún debajo de la tierra, Cristo va y entra a las profundidades, aleluya. Por eso fue que le quitó las llaves de la muerte, aleluya, al enemigo. Vamos al libro de Marcos, su capítulo 3. Ya estamos concluyendo. Marcos, recibe la gloria, Jesús. Gloria a Dios. Dios tiene todo imperio y toda autoridad en sus manos, en su poder. Y todo dominio lo tiene Él. Aleluya. Por eso es que nosotros servimos y creemos en un Dios de poder, de milagros, un Dios eterno, un Dios que para Él nada es imposible. Marcos, capítulo 3. Amén. Dios es bueno. Adoramos al Señor. Amén. Amén. Dice Marcos capítulo 3, versículo 13. Voy a empezar en el 3. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es decir, que Dios preparó ¿para qué? ¿Para qué Dios nos prepara? Para ir a predicar. Para eso es que Dios nos prepara y nos capacita, para predicar su palabra. Amén. Esto no solamente era para los discípulos, esto es para el pueblo de Dios hoy en día. Y dice el versículo, y estableció a 12. Dice el versículo 15, y que tuviesen ¿qué? Autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, estos hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, Simón, el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Es decir, ¿por qué se los leí? Porque mira todo lo que Dios capacitó para ir a predicar la palabra.
dijo, en la misma capacitación, corrijo, Dios le dijo, aleluya, pero le doy ¿qué? Autoridad. Te voy a mandar, gloria a Dios, a diferentes lugares. Los voy a mandar a diferentes sitios, pero te voy a dar la autoridad, te voy a dar el dominio, te voy a dar el poder, aleluya, para que sane los enfermos en mi nombre, aleluya. Aquí lo está diciendo la Biblia, usted leyó conmigo. Entonces, esa misma autoridad que mostró Jesús, que tenía Jesús y la seguirá teniendo, es la que se nos entregó a nosotros por medio de Cristo Jesús. Y por eso es bueno leer la Biblia, porque en la Biblia es que se prueba la palabra de Dios. Y lo que hacemos para la gloria del Señor lo hacemos por la palabra establecida que salió de la boca de Jehová. Decimos amén. Pero todo esto se hace con la presencia de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en la tierra. El Espíritu Santo es el que nos guía en la tierra. El Espíritu Santo es el que nos da el valor en la tierra. Y el Espíritu Santo es el que nos da la palabra cuando ni siquiera nos acordamos qué vamos a decir. El Espíritu de Dios es el que nos trae a la memoria los pasajes que tenemos que decir. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su Santo Espíritu. Denle un aplauso al Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces todos ellos los capacitó Dios, a nosotros también. Empieza de adelante en el nombre de Jesús. Que toda malicia del diablo que se quiera parar en el ministerio, en esta casa, en su familia, empieza a reprenderla. Ya se entregó una autoridad. ¿Qué hace que no la esté ejerciendo? Porque yo ejerzo la mía en el nombre de Jesús y la voy a seguir ejerciendo. A mí nadie me puede detener, solamente Dios. Pero el diablo aquí no me puede a mí detener, ni a usted tampoco, ni ningún principado que se levante, ninguna potestad que venga de parte del enemigo, porque Dios estableció en la iglesia de Cristo, en el mundo entero, una autoridad, y la gente tiene que aprender a esa autoridad, ponerle al frente en el nombre de Jesús. Denle el aplauso al Señor, gloria a Dios. Recibe la gloria, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lea el versículo 15. Léalo, por favor. Autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir, que la autoridad se da, no es para guardarla. La autoridad es para ejercerla de hoy en adelante en el nombre de Jesús. Por eso cuando oramos por los enfermos, es en el nombre de Jesús. No es ningún otro nombre, ni en el nombre de pastores, ni misioneros, ni nada, ni evangelista. Es en el nombre de Jesús. Porque Dios lo hizo y Él nos lo entregó a nosotros. Y todo espíritu contrario que se quiera levantar en esta iglesia o en las iglesias donde se está predicando la sana doctrina, yo reprendo toda malicia del diablo, porque ya se nos entregó una autoridad y nosotros vamos a empezar a ejercerla en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Hosana al Altísimo, ¿verdad que sí? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a decirlo. Hosana al Altísimo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dígalo usted ahora. Hosana al Altísimo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dígalo. Hosana al Altísimo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Gloria al Señor. Jesucristo vive. Él es el Rey. Él es la autoridad. Él tiene todo dominio, todo imperio, toda potestad. La tiene Jesús. Gloria a Dios. Le servimos a un Dios de poder, a un Dios grande, a un Dios todopoderoso. Ese se llama Jesús. Lucas. Busques el libro de Lucas, capítulo 2. Mi alma alaba a Dios. Alma mía adora a Jesús. Lucas capítulo 2. Espíritu Santo, gloria a Dios. Espíritu de Cristo. Alabanzas, Señor. ¿Lo tenemos todo?
pasaje tan precioso, pero el tiempo, o sea, no lo vamos a leer completo. Dice Lucas capítulo 2. Vamos a empezar en el 3. Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron, de que los pastores le decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Volvieron qué? Volvieron todos los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aleluya. Hosana al Altísimo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Párese, póngase sobre sus pies y déjeme la Biblia abierta. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey. Denle un aplauso a la autoridad. Gloria a Dios. Jesucristo de Nazaret. Jesús, 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 Jesús. Aleluya. Jesucristo. Él es el Rey de la tierra. Él es el Rey de mi vida y de la suya también. Él es el Rey de casa de misericordia. Oh, gloria a Dios. Él es el Rey de mi familia. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Él está en su trono. Aleluya. De gloria, gloria, abre la boca. Y de gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. Gloria a Jesús. Gloria al Mesías. Aleluya. Oh, gloria. Gloria al Señor. Por los siglos de los siglos. Sea la gloria a ti, Jesús. Sí, Señor, santo eres, Jesús. Dios amado. Dios Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Sí, Señor, hay poder en la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Busca el versículo 20 de nuevo. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. Léalo, por favor. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Por qué yo le puse a leer esto 2 veces? Porque la autoridad que se llama Jesús hay que glorificarlo siempre. La autoridad que se llama Jesús hay que darle siempre la gloria a Él. Y aquí estamos hablando de Jesús, el que nació siendo un niño. Y siendo un niño ya se le estaba glorificando. Gloria a Dios. Aleluya. Decimos amén. Y ahora vamos a leer todos juntos el versículo 14 y entregamos. Vamos a leer todos juntos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. La autoridad que se llama Jesús se nos entregó en el nombre de Jesús, porque Él nos las entregó para su gloria. Gloria a Dios, aleluya. Y lo que Dios entrega, los entrega para que lo usemos, para que su nombre sea glorificado. Al nombre de Cristo, gloria. Que su nombre sea exaltado por las naciones. Gloria al Señor. Y lo que Dios dice, hay que hacerlo. Y lo que Dios da, lo da bueno. Aleluya.
Lo que